Canal Contenidos, el universo en tus manos. Bienvenidos. Muy buenas noches, jueves 25 de abril de 2024. Siembren los niños buenas ideas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrar en su entendimiento y de hacérselas florecer en su corazón. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en un programa más de Acción o Omisión Penal. Hoy tenemos un programa muy especial y pues de gran importancia para todos, relacionado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos el gusto de tener ahí en pantalla a la licenciada Natalie Negrete Hernández, nuestra compañera en Corporativo Jurídico Andrade Asociados. Buenas noches, licenciada Natalie. Licenciada, ¿nos escucha? Creo que no nos escucha. Bueno, ahorita que podamos comunicarnos con ella. Licenciada, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy. Hola, muy buenas noches. Un gusto tenerla con nosotros esta noche. Un gusto para mí estar con ustedes. Muy buenas noches. También tenemos ahí a nuestro compañero Humberto Valverde. Muy buenas noches, licenciado Valverde. Humberto. Hola, buenas noches. Un gusto tenerlo. Pues, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, es un tema de gran relevancia porque es de los que han venido acomodándose de acuerdo a la necesidad social que México ha tenido a lo largo de los años. Así es. Es un tema que tan de relevancia y evolutivo ha sido en nuestro sistema jurídico mexicano, que ha tenido la inercia de llegar a instancias internacionales. Y con ello, el pronunciamiento de estos acuerdos de derechos humanos, en el que México, para todos, forma parte, suscribe todo. Tenemos esa mala costumbre, no sé, ese vicio jurídico, ese vicio del Ejecutivo, ¿por qué no decirlo?, de no estudiar antes de firmar estos tratados internacionales, que sí, ciertos, tratándose de derechos humanos, yo creo que todo Estado está obligado a tener en cuenta, a suscribirlo, pero sí yo creo que hay que tener un cierto estudio previo para, emitirlo o no. Para eso tenemos la Cámara de Diputados, para eso tenemos el Senado de la República, para analizar todo y cada uno de estos tratados, como lo hacen con cualquier iniciativa de ley. Más sin embargo, bueno, pues esto ya es cuestión incluso ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado reiteradamente, o sea, ya es de manera reiterada bajo este tema. Yo creo que incluso es de pena porque es tanta la insistencia, es tanta la violación a los derechos de los niños, que se tiene que pronunciar un derecho convencional respecto al nacional para que podamos tener en cuenta y respetar esos derechos
de los menores, que al final de cuentas son seres bastante vulnerables, ¿no? Así es, ¿no? Y tenemos otra vez el estigma de que para que México pueda incorporar o se obligue a incorporar una ley que proteja algo, otra vez tenemos que ser llamados, señalados, o no sé cómo decirlo de una forma que no se escuche fea, por tratados internacionales, precisamente. Claro, Entonces, por pues sí, los tratados internacionales son el parteaguas o de la creación de esta ley, iniciando desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII, pues ahí empieza todo lo que va relacionado con los derechos humanos. Posteriormente se empieza a hablar sobre los derechos que también le corresponden a los niños y niñas. Así es, pero más allá de la evolución histórica, es triste todavía tener asuntos, ya yéndonos a la praxis, tener asuntos de que llega la pareja y parece ser que los niños llegan a ser ese trofeo o ese castigo para la pareja. Ya hemos hablado de la situación vicaria, ya Así hemos hablado de la alienación parental, ya hemos hablado de estos temas que nos llegan a involucrar, que nos llegan a tomar como instrumentos ¿no? Sin embargo, la superioridad de los niños lo tenemos los infantes, y no solamente los infantes, de los adolescentes, llegan a ir más allá. Y cuando vamos a más allá, nos damos cuenta de que todavía se tiene esa consideración, ¿no? Ahora son los derechos de los niños, los derechos que tienen a tener la figura paterna, a tener la figura materna, en todo momento, no importa si sean altos, delgados, gordos, bajitos, o sea, no importa, es papá y es mamá, y se debe de tener esa situación, ¿no? Sí, es un tema que sí tendríamos que ver, que sí tendríamos que concentrar incluso en las mismas universidades. Y para ello, yo quisiera escuchar la temática de nuestros jóvenes de Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, de los cuales, por una preocupación de integrar el conocimiento a los jóvenes, nos hemos ocupado de tener un bloque de pasantes o jóvenes abogados que acaban de salir de sus carreras y que, pues bueno, tienen esa interés de aprender, esa hambre del conocimiento. Y para ello me gustaría empezar con usted, abogada Natalie Negrete Hernández. ¿Me escucha? Y si nos puede dar su opinión. Mucho gusto. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo estudié en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en la Unidad de Estudios Superiores de Ixtapaluca. A nosotros nos llegaron a comentar muchas veces, ¿no? Sobre todo en derechos humanos, en derecho familiar, civil, sobre pues el interés superior del menor, ¿no? Siempre tratando de procurar a los menores, porque como bien menciona, ¿no? Muchas veces, y como dicen comúnmente, los niños son quienes los platos rotos, ¿no? En el divorcio. En una separación, tristemente, son ellos quienes lo lleva de perder. Sin embargo, pues yo creo que a muchos se nos olvida que hay una ley especial para la protección de los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Creo que muchos abogados pierden de vista esa ley que precisamente está por eso, ¿no? Como decía la licenciada Saavedra, pues tenemos que ser regañados a veces a nivel internacional para que pues se hagan este tipo de leyes que protejan de manera más específica a los menores, lamentablemente. Muy bien, muchísimas gracias, abogada. Su sentir, abogado Humberto Rodríguez Valverde, platíquenos qué se escucha, qué es aquel fruto que adquieren de conocimiento en las universidades. ¿Cuál es su sentir, abogado? Hola, buenas noches. Pues que mire, tristemente, pues en mi universidad, difícilmente tocaron ese tema, y creo que me parece algo
algo triste, ¿no? Porque usted mismo lo mencionaba al principio, se violan muchos o casi todos los derechos de los niños. Entonces, sí sería como que importante esta parte de implementar, esta parte de estudiar, ¿no? O de platicar en las universidades, pues este tema, porque a veces lo dejamos de lado y yo creo que es importante, porque muchos de nuestros niños y niñas y adolescentes pues sufren esa parte de ser, de dar violando sus derechos, ¿no? Y tristemente le digo, en mi universidad no, no tocaban ese tema en particular, ¿no? Entonces, sí es preocupante ver la situación y pues nada, solamente hay que, pues seguir, ¿no? Seguir trabajando Claro que sí. para que sigan, para que puedan, implementar, pues este estudio, ¿no? Sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, abogado. Universidades, ojo, hay que abrir un poquito los oídos, escuchar al estudiantado, todas estas situaciones que se deberían de tomar en cuenta en todas y cada una de las universidades. Y creo que volvemos a nuestras pláticas reiteradas de programa tras programa y de evento tras evento, ¿no? El foco rojo de debes de educar y nos está educando. Sobre todo la primer grupo social, que es la familia. Así Creo que es lo más importante. Pero para esto vamos a tener en este programa, ¿para qué son estas sillas? Pues porque tenemos invitados especiales que, pues, ¿quién es más para saber de este tema, no? Tenemos 3 doctores especializados en la materia, ¿no? Sí, 3 doctorcitos. 3 doctorcitos que vamos a pasar, vamos a nombrarlos. La doctora Maite Hernández. Pásale, doctora. Hola, doctorcita. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Qué bueno, bienvenida. La doctora Alessandra. Pásale. Y el doctor Aarón Hernández. Pásale, doctorcito. ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? ¿Qué les trajo por aquí en este programa? ¿Hablar sobre qué tema? Sobre los derechos de los niños. Oh, sí, derecho de los niños. Qué bien. ¿Ustedes saben lo que es el derecho de los niños? ¿Sí? ¿Por quién empezamos? ¿Quién nos puede decir qué es el derecho de los niños? ¿Qué entienden por el derecho de los niños? ¿Quién quiere empezar? A Sí. ver, vamos por El Honduras. derecho de los niños es cuando, bueno, así lo entiendo yo, cuando todos los niños tienen se podría decir, la libertad de hacer varias cosas, pero también tienen ciertas obligaciones que deben de cumplir. Muy bien. Muy bien. Doctora Alessandra, ¿qué nos puede platicar sobre eso? Que los derechos de los niños los tienen que cumplir. Por ejemplo, uno de los derechos de los niños es la educación. Tenemos que ir a la escuela para aprender. También la educación de tener una familia para que los dé amor y apoyo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Doctor Aarón. Para mí los derechos de los niños son cuando son normas creadas para que los niños tengan una vida buena y no se estén aprovechando de ellos. Muy bien. Muy bien, ¿cómo ven? Es una pequeña aportación de infantes que por supuesto están ocupados, ya preocupados. Es una situación bastante simple,
Así es. bastante inocente de lo que creen ellos mismos que son sus derechos, ¿no? También tenemos obligaciones, ¿no? ¿Qué tipo de obligaciones creen que tienen los? Por ejemplo, en la educación, cuando vamos a la escuela, pues nos dejan ciertas tareas. Nuestra obligación es hacerlas, entregarlas en tiempo y forma. Y en la casa, pues tenemos obligación de hacerle caso a nuestros padres y ayudarlos en los deberes que ellos nos digan o nos pidan. Muy bien. ¿Usted qué opina, doctora Alex? Que por ejemplo un derecho también de los niños es que tenemos que alimentarnos, porque si no podemos vivir como los niños de la calle que no pueden ir a la escuela y que andan pidiendo, están vendiendo cosas para que se puedan comer. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que nos están dando una cátedra. Así es. Doctora, para mí un derecho de los niños es el derecho al respeto. Cuando si nosotros pedimos respeto, también tenemos que dar respeto a otras personas y tenemos que, por ejemplo, si ellos nos tratan mal, nosotros no tenemos que decir, como él me trata mal, lo tenemos que tratar mal a él, sino tenemos que tratar de conversar con él y decirle que eso está mal y así. ¿quieren decir algo más? Muy bien. Muy bien, creo que esto nos da pauta a algo muy importante, ¿no? Nos están mencionando el derecho a tener una familia, ¿no? Derechos que, pues sí, como lo decía el doctor hace un momento, lamentablemente en esta práctica cuando vemos divorcios a los papás no les importa el estarse peleando hasta por el molcajete, ¿no? Y dejan a un lado a los niños. Más sin en cambio es un derecho de los niños el poder tener una familia bien, ¿no? También por ahí tenemos el derecho a ser escuchados, un derecho que está consagrado en la Constitución, ¿no? Como todos los derechos. Si nos ponemos a pensar en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, pues emana del artículo 4. Miren, ya aquí el doctorcito Aarón ya se acordó de otro derecho. Adelante. El derecho a tener un nombre. Claro, ese también está consagrado en la Constitución, el derecho a la identidad. Hay muchos niños que pues lamentablemente no han sido ni registrados, ¿no? Entonces sí es muy importante todo. Me llama la atención este derecho, muy bien, porque incluso nos han llegado asuntos al despacho, ¿no? Así es. De que se llega a tener cierto capricho, de cierta manera, sin importar la esencia, sin importar esa identificación que por derecho lo traemos. El nombre sí. Es algo muy importante. Así es inamovible es. E inapelable. Inapelable, así es. Pero, pues aquí tenemos la responsabilidad del adulto, ¿no? Exacto. La responsabilidad del registro. ¿Cómo se registra? Recuerdo la vieja escuela, recuerdo en el antiguo Código Civil, que por cierto era para toda la República Federal y para común, para las situaciones del fuero común para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el cual existían 3 facetas, fíjense nada más, 3 facetas de nombre, lo que nos conllevaba a tener 3 facetas de niños, ¿no? Así es. Que eran los legítimos, así los es. que nacían dentro del matrimonio, los reconocidos, los que se registraban luego de haber nacido, y los naturales, Así que al es. final de cuentas traían los apellidos de la mamá. Esto llega hasta
preámbulo y el nacimiento de los derechos humanos. Así es. Los derechos humanos es un par de aguas. De hecho, el fundamento legal se encuentra consagrado en los artículos constitucionales. ¿Qué artículos? Así es. Pues la identidad está desde todos, desde el primero constitucional, el tercero, el cuarto, el sexto, ¿cuál? Que viene siendo, al final de cuentas, los que acaban de nombrar, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, por el simple hecho de nacer. Así Sí. es. Recordemos que México, el Estado mexicano, su normatividad, somos romanticistas, de corazón, ¿eh? Sí, claro. O sea, porque imagínense nada más hasta dónde llegará una serie de omisiones en nuestro sistema jurídico, que llegamos a tener la obligación, la necesidad de pronunciarnos bajo una norma especial. Así es. En este caso tenemos que hacer una normatividad especial para niños, niñas, Y o sea, volvemos con adolescentes. género, ¿no? O sea, tenemos que nombrar a las niñas primero, a los niños y a los adolescentes. Y lo chistoso o raro es que esa normatividad especializada en niñas, niños, adolescentes, surge precisamente de los artículos constitucionales, como por ejemplo el cuarto, ¿no? ¿Por qué surge? Pues por la necesidades. Por la omisión de los mismos. Así es. O sea, desgraciadamente, si los padres fuéramos y tuviéramos esa responsabilidad de dar ese principio, pues evidentemente que no tendríamos la necesidad, a ver, para que me entiendas, voy a realizar una nueva normatividad para decirlo con peritas. Que Así tienes que es. respetar a los niños, que las niñas no se toquen, que los Que deben de adolescentes estudiar. para eso están los tipos penales. Y algo muy importante que dijo ahorita la doctorcita Alessandra, que hay muchos niños que están en las calles trabajando, cuando hay un artículo en la Constitución que dice que los niños no deben de trabajar, sino hasta después de los 15 años. Hasta después de los 15 años, pero también hay criterio de la Corte. Así O es. sea, para todos aquellos que nos ven en casa, existe la normatividad legal, existe la Constitución, existen las leyes, existen los códigos, pero también existe el bloque de la constitucionalidad, que ese hablaremos más adelante. Pero en sí hablamos de esa normatividad en la cual de ahí nos empezamos a perder. Así es. De ahí nos empezamos a perder, porque sí, evidentemente ya se tiene ese concepto, pero lo tenemos que idealizar mucho más para allá. ¿Sí? Ahora bien, los papás tienen también necesidades, ¿eh? Así es. El típico ejemplo de la mamá que obviamente al papá no le alcanza para sostener, para ser proveedor de la casa, y tiene que salir la mamá a trabajar, pero no tiene conocimiento, ¿no? Claro. Y se va a lo más fácil, que es hacer, no es nada fácil, ¿no? Hacer comida y venderla en una cocina. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues mientras vete abriendo los refrescos, vete sirviendo, la Corte está, y ya se pronunció al respecto, Así de es. que cuando es una ayuda directa a los papás, pues no se toma realmente como un trabajo. Porque se tiene la supervisión del mismo. Y así distintos trabajos. Sí, claro. Y así no podemos hablar de la carpintería, podemos hablar del electricista, o sea, al final, de que los menores ayudan a los papás y no se considera que los tengan trabajando. Así es. Habría que ver, ¿no? Habría que ver, porque hay límites para todo y cada uno de estas situaciones. Claro, hay límites y pues, como por ejemplo el ejemplo que dábamos de los niños, muchas veces los papás pues ni siquiera es para ayudarlos, ¿no? La verdad es que si vemos las condiciones en las que están, no me acuerdo, hace muy poco veníamos en la camioneta, si no mal lo recuerdo, y vimos a una niña que estaba limpiando parabrisas y preguntamos, ¿por qué estás aquí en lugar de estar en la escuela? Y pues literal así nos dijo, tengo que trabajar, pero aquí está mi uniforme, y nos lo enseña. Se levantó la playera. Así es. Se levantó la playera y traía la falda toda envuelta. Entonces, digo,
son situaciones que vamos a criticar y vamos a señalar. ¿Por qué? Porque está en la calle. O sea, Sí. al final de cuentas, donde hay una serie de visiones, ¿no? Así es. Pero si nos vamos a los extremos, que también va por la misma vía, cuando los famosos casting, Ay, para las sí, telenovelas, para las películas, o sea, hay que ver hasta dónde llega la capacidad del menor para comprender lo que está haciendo, porque los papás nada más tiran la mano, ¿eh? O sea, Sí. con el debido respeto, pero en ese caso, los papás nada más están estirando la mano. Y vemos el caso de Gloria Trevi, ¿no? Sí. Y digo Gloria Trevi porque el apellido como que ahí le dejamos. No, pero sí es muy cierto, hasta qué punto ellos son capaces de veras decidir si sí quieren hacer eso o no, o hasta qué punto pues ya es imposición de... Pues es que hasta dónde pudiera ser el caso. Y les pregunto a los presentes, ¿les gustaría salir en una película? No, ¿Por qué? porque me dan miedo las cámaras. ¿Y usted? A mí no me gusta que me da. ¿Le gusta tolerar? ¿Usted? A mí me da pena. Bueno, pues aquí tenemos una posición, ¿no? Pero estamos hablando, fíjense nada más, o sea, son preguntas al instante, preguntas directas. Sí, claro. Sí. Pero, pues le dicen al papá, le dicen a la mamá, ahí te van unos cuantos milloncitos, pues digo, en el supuesto, ¿no? No creo que sean En el supuesto, sí, claro. Pero bueno. Sí, y pues como esto tenemos muchísimo más derechos que pues se están violentando. Ay, nos dicen que vamos a poner un comercialito. Entonces, pues, ahorita regresamos y seguimos con nuestro tema. Estás escuchando Contenidos, el universo en tus manos. Hola, bueno, ya seguimos aquí. Estamos hablando de que pues existen como derecho que estamos hablando de el no trabajar, el de una identidad. Hay muchísimos más que pues también se están violando, ¿no? Como el de la salud. El de la salud también es otra situación que debería de ser gratuita para todos los niños. O sea lo que tuvieran, bajo esa esencia es facultad del Estado, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la salud. Para todos. Para todos. Yo entiendo, el presupuesto luego no da, no sé por qué, pero no da. Pero yo creo que para los niños sí debería de estar patente, ¿no? ¿Cuántos niños vemos, no solamente en la calle? Porque también eso ya está muy hablado, ¿no? Los niños de la calle. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, los niños son los niños. O sea, a todos niveles existen distintas enfermedades que son vitales para ellos, ¿no? Pero bueno, tenemos por ahí algunas preguntas de los seguidores. Sí, No aquí sé si lo tenga. Es para... Es sobre las elecciones, ¿no? Así es. Sobre las elecciones, y aquí es para nuestros invitados. Sí, es para nuestros invitados. ¿Ustedes tenían conocimiento de que prácticamente estamos en una etapa de elecciones? No sé si lo hayan escuchado en la tele, en sus casas, con sus papás, de que existen candidatas, ¿no? Por primera vez, pues, existen candidatas, que existen candidatos también, ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre ello? ¿Les gustaría votar? Pues
Yo digo que sí. ¿Usted gustaría votar? Sí. ¿Y por quién votaría? No me diga. ¿Usted, Alex? También. Sí. No sé por qué, como que veo que votarían por sus papás, pero no me digan. No votaría. ¿Por qué? ¿Saben qué es el voto? Sí, es el derecho a elegir, bueno, elegir a qué persona quieres que gobierne tu país, dependiendo a las diferentes campañas que te pongan. Hay que hablar más fuerte, por favor. Un poquito más fuerte, por favor, para que la escuchen. Como si le estuviera gritando a su mamá. ¿Sería capaz? No. Bueno, el voto es cuando varios grupos de personas votan para elegir a un candidato, o eligen a un candidato de una campaña para que gobierne su país. Muy bien. Y lo eligen mediante a varias frases o varias cosas que dicen que van a hacer para nuestro país. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. O sea, es una elección popular. Ah, O sea, de conocimiento. Doctora Alex. Yo pienso que las campañas son para que Un poquito más elijas, fuerte. a alguien para que gobierne tu estado, no más en tu país. Lo tienes que votar y el que gane más votos va a ser el que va a ser presidente o la presidenta. Muy bien. Muy bien. ¿Qué idea tiene? Usted tiene algo, una información muy importante. Que nada más puedes Fuerte. votar después de los 18 años. Eso. ok. ¿Pero les gustaría votar a ustedes? Sí. Él dice que no. Fiel a sus ideas. Dice que no. ¿Para qué me meto en problemas? Digo, tema. De hecho, en algún tiempo, no sé si esté practicando ahorita, por el tema de diputados, les daban un día como diputados a los niños a ver qué harían. ¿Qué harían? Así es. Y eso salieron muchas cosas muy buenas. Sí, claro. Salieron cosas muy buenas al respecto. Con la misma inocencia que se contrae. Ay. Tiene una pregunta, perfecto. Bueno. Mire, aquí ya la estoy viendo. Sí, tenemos otra pregunta. Si ustedes pudieran hablar con las candidatas, ¿qué les pedirían para que les ayuden? ¿Qué les pedirían a En nuestras redes de dicen nada candidatas? más candidatas. No entiendo, pero bueno. También a los candidatos. Bueno, por parte les pediríamos que haya más, o sea, que rebajen el tiempo de los horarios de los trabajos, bueno, de algunos trabajos y empresas, porque pues el horario sería hasta las 9 de la noche, pero siento que es una sobreexplotación. Y también que Ups. también que pues me dieran el tránsito en las calles, bueno, en distintas partes del país, o sea, distintas partes de la ciudad. Ujú. ¿Qué más Muy bien. pedirían? Que por ejemplo, algunas personas trabajan mucho y les dan muy poco. Eso les pedirían que subieran más lo que los demás trabajan por el conocimiento, lo que aprendieron y todo eso, pues tras trabajo. Y muchas cosas más. Muy bien. Wow. Ya me quiero salir de esta cabina. Ya le doy ahora. Yo le pediría que limpiáramos más las calles, porque hay personas que no les importa su planeta y tiran basura, a pesar de que
de que contaminen su medio ambiente. Yo les diría que mandaran personas a recoger basura. Muy bien, está otra propuesta, señoras candidatas. Candidata. El candidato no le pidieron. Le pidieron a las candidatas. Él puede quedar exento por el día de hoy. Muy bien, creo que también hay más mensajes, ¿no? Sí, por ahí tenemos saluditos para todos los invitados. Saluden, nos están saludando. Y ¿Quién pues nos saluda? es Rebeca Raya. Muchas gracias, Rebeca Raya. Muy bien, ¿hay por ahí otro? Ese saluditos de Nathan Mandujano, también nos manda a saludar. Muchísimas gracias, Nathan. Saludos. Hola. Y pues el de la pregunta que hizo es Alfredo Bustamantes. Muchísimas gracias, Alfredo Bustamantes. Ya aquí tuvo la Saludos, respuesta de Bustamante. nuestros queridos invitados. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que esas preguntas van a dar mucho remedio, ¿no? Sí, Y esas claro. respuestas mucho más. Porque la necesidad, o sea, así están viendo las cosas los niños. Exacto. Y aquí tenemos una muestra muy simbólica, que obviamente son muchos niños, pero vale la pena este ejercicio. Si este ejercicio se hiciera a nivel nacional, ¿Qué encontraríamos? yo creo que entraríamos a mucho debate. Y al final de cuentas es su derecho de los niños. Así es, otro Se derecho están más. defendiendo los ya plasmados y se pueden invocar mucho más. Así Sí, es. porque uno como adulto, como obrero, como técnico, como profesional, como intelectual, como investigador incluso, pudieran ser muchísimas cosas que Claro. podríamos meter. Pero con la inocencia de los niños, estamos viendo la esencia, ¿no? Claro, quieren convivir más con papá, quieren convivir más con mamá. Y eso creo que también está muy metido en la esencia. Claro Quieren que un sí. país limpio, están viendo una sociedad que tira basura, Así es. están viendo una situación de querer salir adelante, o sea, desde ahorita, pero qué bonito, ¿no? Que ya tengan Esa ese idea. chip de que quieren un país mucho mejor, pero que también se quieren superar ellos, Así que quieren es. un respeto que a lo mejor no se les ha dado, ¿no? Claro. De decisión. Oye, es que vente, vamos al casting de Pañales. la abuelita Superplaneta, ¿no? No, sí, vente para acá, ¿cómo no? ¿Sí? Y vas a llorar. Ahorita me hizo recordar de un programa muy conocido que salió en la tele, que no sé si lo pueda decir, pero espero y sí, que se llamaba Vecinos, que precisamente salía un niño, Benito, y que los papás eran un dichoso escritor de programas, y la mamá a fuerzas los llevaba a casting, y el niño no quería. ¿No? Pareciera metáfora, ¿no? Pareciera metáfora. Entonces, pero en la realidad, o sea, hay muchísimos parámetros. Creo que ya tenemos más. por ahí tenemos más Bueno, saluditos. tienen mucho éxito ustedes, Uy, Operación sí. Porra. Muchísimas gracias, Nathan Andujano. Muy buen tema, sí. Muy buen tema, y que los niños estén aquí, pues, ¿qué más, no? Y pues saluditos para los peques. Saludos para los pequeños. Bien, gracias. Muy bien, o sea, qué asombrado. Sí, claro. Sí, ya es de los mejores penalistas que hemos traído. Bueno, es que ellos son doctores. Ellos son doctores, ¿sí? Así es. En derecho infantil. En derecho infantil, ¿no? Así es. Yo creo que sí, yo creo que muy buena pregunta sobre los candidatos. Yo creo que sí habríamos que iniciar algo al respecto. Estamos en esta ocasión nosotros preocupados por los intereses de las empresas, ¿no? Que por cierto, pues vamos a tener nuestro próximo evento. Mas, sin embargo, estos temas son de inicio, son básicos para los menores porque vienen desde casa, ¿no? Yo creo que si tuviéramos estos principios de hace algunos años, claro, evolutivos como tal, de acuerdo a las necesidades sociales, yo creo que podría venir muchísimas cosas más, ¿no? Sí, claro. Pero tendríamos que ver
cuáles son sus verdaderas necesidades de los menores. Y si vamos a hacer una ley, pues vamos a hacerla bien, ¿no? Que por lo menos se cumpla. Sí, claro. Porque además la No, praxis, sirve. hemos llegado a los juzgados y nos damos cuenta que nos ponen muchísimas trabas al respecto. Sí, claro. De nada sirve tener una ley que no estamos respetando, ¿no? No, porque, o sea, en la mañana escuchábamos la situación de la mediación. O sea, yo creo que los derechos de los niños no puede hacer mediación. No, Los derechos claro son que derechos. no. La pensión alimenticia es pensión Pensión alimenticia. alimenticia. La pagas o la pagas. Sí, fácil. No puede existir eso de que, pues es que pueden llegar a un acuerdo y si son 10, pues puede ser 3. O sea, eso no se puede. Sí, claro. Se debe de escuchar. El sistema jurídico ha avanzado tanto que ahora se escucha. En este momento les puedo hacer diversas preguntas que les llega a preguntar el juez. Pareciera incierto, pero en la praxis nos damos cuenta que sí. Sí, Ya no claro. nos dejan pasar a los abogados. A ver, usted se queda aquí y los papás se quedan por otra parte. A ver, pásenme a los menores. Claro, Así es. siendo asegurados sus derechos. no se queden vulnerados sus derechos, dando la presencia Del ministerio. de una psicóloga, Ujú. un psicólogo, un profesionista en psicología, en sociología y el Ministerio Y Público. el Ministerio Público. Así Tienen es. que estar los tres, porque si no, no vale, porque también hemos tenido en la praxis esa Audiencia, situación sí. que las mismas juezas dejan pasar. Sí, claro, y que todavía cuando les decimos, no, a ver, te estás violando derechos, porque no está el Ministerio Público o porque no está la psicóloga, dicen, no, es que sí está, y ya después aparece la firma de la psicóloga, que quién sabe dónde estuvo o cuando fue la audiencia. Nomás no diga que juzgado fue. Ay, perdón. Pero vaya, son preguntas muy básicas, ¿no? Aquí podemos hacer un ejercicio, ya que están aquí los docentes, ¿no? Claro. ¿Cuál es su personaje de caricaturas preferido? Personaje preferido de caricatura. ¿Cuál es su Cualquier caricatura. Cualquiera. Ay, es que tengo muchos. Pero el principal es Bluey, es un perrito azul. Okay. Tenemos a Blue. ¿Sí? Bluey. Bluey. ¿Usted? Ariel, las La sirenita. ¿Usted, Aaron? ¿Ya se quedó dormido? Así son sus ojos, ¿no? Así son sus ojos. ¿Personaje favorito? ¿Tu personaje favorito? A mí me gusta mucho un personaje que se llama Rayo McQueen. Rayo McQueen. Rayo McQueen. No nos preparamos, ¿eh? No nos preparamos porque nos hemos enfrentado con situaciones en juzgados que inmediatamente les llegan un villano. Así Les es. llegan un villano y ¿qué es eso, no? Y no, pues es que es el villano de esto y que sale en esto. Wow. Y nos damos cuenta de muchas cosas. Sí, claro. O sea, ¿qué es lo que están viendo? ¿Con quién se están identificando? ¿Qué es la parte Obscura? Por llamarle de alguna manera, iba a utilizar otra palabra, porque bueno que utilizó esa, la parte oscura por la que están viviendo, Pasando. reflexionando y enfrentando la vida. Recordemos que los niños los estamos insertando a una Una sociedad. sociedad, así es. Digo, pareciera otra situación, ¿no? Decimos un delincuente y lo estamos reinsertando a Pero una no, sociedad. A ver, ya entendiste, te vamos a castigar y te vamos a reinsertar a una sociedad, pero los niños los estamos insertando, los estamos educando para entrar en una sociedad, en un ámbito laboral, ya después de de su tiempo, de sus escolar. estudios. Pero sin embargo, esa es parte íntegra que tenemos que entender, y luego creo, parece ser que no se entiende, ¿no? Sí, claro. O sea, los papás tenemos esa obligación de captar este tipo de situaciones. Hemos tenido la situación de preguntas y repreguntas en un sistema acusatorio y volvemos al ejercicio. Le comentamos al papá, le comentamos a la mamá,
muchas situaciones básicas. Así ¿Qué es. cereal le gusta? ¿Qué sería? Cereal. Cereal. Ya. Choco Crispies. Choco Crispies. Usted, Azucaritas. Sucaritas. Usted, Fruit Loops. Fruit Loops. ¿Saben cuántos papás saben esta información? Ni la mitad. Ninguno. Así es. Entonces llegamos a la parte de que, ¿cuál es el personaje favorito? No lo sé. No lo sabe. Así es. ¿Cuál es el cereal que no lo sabe? Entonces usted lleva 1, 2, 3 meses, hasta un año de convivencia con su menor y no sabe. ¿Qué significa que no hay convivencia? Que no. Digo, estamos hablando ya de padres separados. Sí, claro. Sí. Entonces, ocupan muchísimas cosas. En juzgados nos vemos cada día con una situación incluso de calma de los menores. Cuando dicen, bueno, pues qué bueno, desde cuando yo lo había pensado, pero pues, apenas se está dando y qué bueno, sí. ya somos felices todos. Así es. Bueno, pero no se llegó a ciertas instancias porque pues a lo mejor por la falta de principio. Digo, no digo que no, porque ha funcionado la etapa de conciliación y bueno, hay oportunidad de una conciliación, bueno, pues yo creo que sí, que no sé qué, que nos ha tocado, ¿no? Sí, pero La típica pues, señora que nos habla y oiga, ¿qué ahora qué hago? Porque allá afuera está con mariachis y flores. Simple y sencillamente ya perdimos el asunto, pero el abogado, ¿por qué no le pagaron? Pero bueno. eso es otro asunto. Pero bueno, a lo que vamos con esto es que, pues sí puede haber mediación en algunos casos, pero pues no siempre, ¿no? Yo creo que la mayoría ya llegando a ese nivel ya no habría, pero vaya, aquí lo importante es la escucha, Así que es. se ha logrado, y Así que no tiene es. muchos años, Sí, no. pero aquí nos encontramos en los lados de lo familiar, en los cuales hacen lo imposible para no ir. No tiene mucho, Sí, ¿no? Nos pues hacen encontramos en omisiones. un asunto en el que ya teníamos la etapa de pruebas ya en el último nivel, ya todas estaban desaudadas y todavía la juez quiso llegar A la conciliación. a la conciliación, ¿no? Así es. O sea, si ya estamos para sentencia, que es flojera, ¿acaso? Yo no veo otra cosa más que eso. Pues sí, omisiones y omisiones. Omisión de, y sí, yo omisiones. entiendo que tienen mucho trabajo, pero pues al final de cuentas, el interés del menor. Interés Lo primero. superior del menor. Así es. Lo primero Debería se de tiene ser que- lo primero. Lo que pasa es de que si no se arregla hasta este punto, pues entonces estamos llegando a serie de determinaciones que nos va a llevar a lo penal, un abandono de persona. Sí, así es. Y si el abandono de persona lo vamos a tipificar y lo vamos a llevar a lo penal, estamos dañando más al niño. Exacto. Sí, porque todo, pues, con el simple hecho de ya tener separados o de ver cómo se pelean los papás desde el instante que quieren separarse, ya es algo fuerte para ellos. Imagínense si se llega a una instancia penal, ¿no? Así es. Una serie de cuestiones, ¿no? Que bueno, no tendría una razón de ser, mas sin embargo persiste. Así es. ¿No? Pero digo, esta serie de contacto con los menores, yo creo que ha sido Es muy bastante importante. evolutiva. Vemos la capacidad de entender y no entender del menor desde chiquitos. Claro. ¿Sí? Aquí estamos hablando con niños que ya tienen cierta edad y ya tienen el conocimiento de lo bueno, lo malo, lo blanco y lo negro, que habría que ver hasta dónde y qué alcances tiene lo malo, lo bueno, a consideración de cada quien, Sí, claro. pero ya se tiene este tipo de situaciones. Tal es el caso que aquí tenemos una separación de edades. No es lo mismo ¿cuántos años tienen? 10, 10 años, 8. 8 años, 10 años y 14. 8, 10 y 14. O sea, 3. edades completamente diferentes, Sí, claro. vidas completamente diferentes, estatus completamente distintos. Y mentes, ¿no? Mentalidades Esa totalmente es diferentes. la línea. ¿Y a qué me refería con lo bueno o lo malo? O sea, una
Pistola 9 milímetros, acordémonos. Por ahí tenemos otro comentarito A ver. de Alfredo Bustamante que dice, la educación en valores es fundamental, se da en la familia, los niños replican lo que nosotros como padres hacemos u omitimos. Es el espejo. Así es. Es el espejo al final de cuentas. En el ámbito psicológico se ha convertido, incluso en el área penal, en los elementos objetivos del delito. Así es. Sí. Desde esos programas ha salido muchísimo la doctora Castel, ¿no? Ay, sí. No nos comentaba la evolución que tiene el individuo para llegar al crimen. Claro. Es importantísimo. O sea, los elementos objetivos. ¿Qué es lo que tuvo a bien? No creo que ningún delito se pueda tipificar cuando tenemos la preferencia por la sirenita, ¿no? Por Blue. O sea, ¿qué malicia puede haber en ese aspecto? Sí, claro. Pero cuando tenemos situaciones avanzadas de que, bueno, pues mi ídolo es Freddy. No, y muy importante lo que acaba de decir, ¿no? La doctora Castel nos estuvo hablando de todos esos traumas que traemos desde niños. O sea, cómo sí repercuten todas esas separaciones, ella lo planteaba así, separaciones que dejan traumas en el llegar a ser una persona que comete algún ilícito. Así es, esos trastornos que vienen desde la adolescencia, pero de alguna manera va evolucionando. Por eso es bastante importante, ya no tanto tipificar, ¿no? Sino hacer cumplir la ley. Así es. Hacer cumplir la ley desde la infancia, yo creo que es muy, muy importante. Vamos a la escuela, sí, vamos a la escuela. Yo creo que la escuela viene siendo lo de menos. ¿En qué escuela? Siento que si tenemos el primer círculo social, que es la familia, completamente adecuado, yo creo que no hay necesidad de llegar a muchísimas situaciones, ¿no? Claro. Pues sí. Por ahí ya estamos muy cerca de terminar. ¿Algún comentario que quieran hacer, licenciado Humberto? Nada, solamente pues mencionar, ¿no? Lo importante que es esta parte de los derechos de los niños. Y pues ojalá regulen esta parte, la mejoren y puedan gozar de sus derechos libremente, sin ser explotados, sin ser dañados físico y psicológicamente, ¿no? Porque sí. ¿Alguna pregunta para nuestros invitados? Pues nada, solamente me gustaría preguntarles si ellos realmente si realmente tienen la oportunidad de gozar de todos sus derechos. Muy buena pregunta. ¿Ustedes tienen la oportunidad de gozar de sus derechos? Sí. ¿Seguros? Sí. Había que analizar. Había que checar. A ver si le mandamos a sus papás, ¿no? Ay, no. Bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más que nos quisiera aportar? No sé, otra pregunta, por ejemplo, si realmente en las escuelas les enseñan toda esta parte de sus derechos, de cómo exigirlos y de cómo ponerlos en práctica. Buena pregunta. Me lo enseña mi primo Santiago. Ah, muy bien. Ok, pero en la escuela te enseñan algo con relación a tus derechos. ¿Qué te enseñan? Como de qué son los derechos, qué son para nosotros, cómo nosotros los necesitamos. Ok. Doctora Lisandra. Que nos enseñen que tenemos que cumplir con nuestros derechos para que estemos sea nuestra vida bien y honesta. Ok. Wow. Al menos ahorita, bueno, lo estoy empezando a ver al menos ahorita, pues lo primero que llevamos, bueno, lo único que ahorita llevamos es que los menores de recién nacidos hasta los 18 años están protegidos por la ley y ninguno de sus derechos puede ser violado porque implica una sanción.
Entonces, bueno, eso es lo único que hemos visto. Ok, Muy bien, ok. muy bien. Muchas gracias, abogado Humberto. Licenciada Natalie, por ahí, si tiene algo que comentar. Licenciada, ¿nos escucha? Bueno, yo quisiera preguntarle a los pequeños si sabían que tienen derecho a pedir una sentencia simplificada, que un juez les explique en términos que ellos puedan entender, si hay algún proceso en los que estén involucrados, pues que ellos tienen ese derecho a que el juez les explique qué es lo que pasó. ¿Alguno de ustedes sabía eso? Claro, es una situación bastante avanzada, pero pues muy bueno en razón de hacerlo saber. A saber, así A ver, es. o sea, digo, al rato van a terminar demandando a sus papás, yo entiendo, ¿no? Pero, a ver, ¿cuáles son sus derechos? No, yo tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho de ver a papá, de ver a mamá, tengo derecho a ser alimentado, tengo derecho a ser vestido, incluso ir al cine, Así es. ¿sí? A recrearme, a Recrear, jugar. sí. Entonces, desde ahí empieza, ok, ¿están privados de ellos? Muy bien, existe esa situación de demanda y de Así es. denuncia, por supuesto, porque también podemos aquí encuadrar un delito, ¿no? Claro. ¿Y qué lo pueden hacer ellos? Claro que lo pueden hacer. Hay instancias. Sí. Sí, se ha visto muchísimas ocasiones, se ha violentado ese derecho y dice, no, pero es que son niños, no pueden demandarlo. Claro que lo pueden. Y para eso existen instancias como el DIF, por ejemplo. El DIF, sí, así es. Que para ello está. Muchos dicen que es de chocolate, está bien, pero son las instancias que tenemos que agotar para evidentemente llegar a un arreglo. Hemos tenido en la praxis muchísimas situaciones en las que incluso llega la abuelita. Sí, claro, es precisamente lo que me gustaría comentar. No tiene mucho, salió en las noticias el caso de 3 niños de diferentes estados, que la verdad es que los papás los tenían en un estado deplorable, o sea, feo, con decirle que aún hasta lo tenían amarrado con cadena. Y los que se levantaron e hicieron la demanda precisamente fueron los vecinos que estuvieron viendo, que veían el trato que tenían los papás hacia este niño. Entonces, pues, de que sí se puede alzar la voz, de que los sí se papás puede. o el papá o la mamá. O la mamá, exacto. Que al final de cuentas, pues se vuelven cómplices, ¿no? A veces sí, Por la omisión. claro que sí. O sea, Uno. volvemos a la violencia doméstica, la violencia vicaria, en la cual uno pues puede salir de ese tipo de situaciones. Mas, sin embargo, no tenemos ese valor de sacar adelante a los hijos. Ajá, exacto. ¿Y final de cuentas es eso? Claro. ¿Y cuántas ocasiones donde se ha acercado la abuelita que dice, bueno, pues es que el papá tiene muchas adicciones, la mamá incluso? Sí, claro. Y bueno, se acercan y bueno, pues, vamos a salir, damos instancias y podemos dar un procedimiento alterno. Así es. Sí, claro. Y pues desde ese punto, pues proteger o tratar de proteger un poco lo que son los derechos de los niños. Muy bien. ¿Tenemos por ahí mensajes? Tenemos más mensajitos. A ver, déjenme checo. Permítanme un Creo que poquito. tenemos por ahí algunos mensajes o preguntas que vendrían siendo las últimas. A ver, mire, la última, una preguntita más para aquí nuestros invitados. ¿Ustedes saben cómo reaccionar o saben qué hacer en caso de un acoso por parte de un compañero o algún adulto? Yo sí sé. Sí. Primero es alertar a alguna autoridad. En caso es en una escuela, pues alertar a un maestro o director de la institución o del plantel para que puedan mandar a llamar a su papá o su mamá y solucionar el problema. En caso de una persona mayor, primero alertar a tu mamá para ver si pueden llevarte, o bueno, no pueden, tienen que llevarte a hacer tu denuncia a la autoridad. A una autoridad más grande. Muy bien. Yo lo que haría primero es buscar rápido a un maestro, decirle, después decir a la directora o al director para que le llamen a mis papás, le digo a mi mamá y a mi papá qué pasó,
para que, para que las maestras hablen con ese niño, pues eso no se tiene que hacer. Ni de los jóvenes, ni de los niños, más bien ni se debería de hacer. Muy bien. Vamos. Pues primero yo le diría al maestro, si el maestro no me hace caso o dice que no puede hacer nada al respecto, diría a la directora o al director para que dijeran a sus papás, porque me estaría molestando, y le dirían, y si no, pues le diría a mi mamá y lo demandaría, le diría. Eso. Muy bien, creo que esa excelente pregunta. Sí, Excelente claro. pregunta para finalizar. Este fue un programa especial dedicado al Día del El Niño día- con sí. Niños, ¿sí? Que, pues bueno, creo que nos dieron bastantes ideas Sí, claro. y que esta pregunta para finalizar fue muy buena. Muy buena. Y aparte de las ideas, nos dieron otro panorama de cómo se ven las cosas desde el punto de vista de un niño, ¿no? Nosotros como adultos vemos un panorama, ellos como niños ven otro. Entonces es bastante interesante, ¿no? Así es. Muy bien. Agradecemos mucho la presencia de estos doitricitos que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta edición especial. Tenemos que despedirnos, se nos acaba el tiempo, no sin antes recordar el próximo evento. Que tenemos un evento próximo el 30 y 31 de mayo en la Cámara de Diputados, que pues básicamente en esta ocasión está enfocado en empresarios, que va a tener ponentes de excelente nivel. Y pues si pueden acompañarnos, con mucho gusto, por ahí salen nuestros números, y si no se los digo, es el 5611-246490, para que se inscriban y pues puedan asistir, porque son temas bastante buenos. Bastante buenos en el tema de derecho societario, delitos económicos, compliance, parte íntegra de una empresa que, créanme, es muy importante la prevención del delito por medio de estos temas. Yo creo que es momento de abrir los ojos, de quitarnos esa venta que tenemos para llegar a nuestros fines. Pues creo que llegamos al final. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar tanto, por darnos pauta que nuestros invitados pues expresaran lo que tienen que expresar, y pues por estar aquí semana con semana o cada 15 días. Muchísimas gracias, cada vez rompemos más, vamos en récord de vistas, de asistencia. Muchísimas gracias para todos aquellos que nos hacen el favor de acompañarnos, y sobre todo los que participaron, ¿no? Muchas gracias. Despídanse. Gracias. Cuidemos a nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify y Anchor FM como Canal Contenidos, y disfruta de la programación que tenemos para ti.